Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, Mega Analysis, que es una empresa, una encuestadora importante y respetada en Venezuela, ha arrojado unos resultados de la última encuesta que hizo. Y una de las cosas que prueban con sus muestras es que el 78,3% de los venezolanos se niega a que Maduro continúe en el poder. Es decir, 78,3% quiere que se vaya. No solamente esto se analizó en la encuesta. Hay otros aspectos importantes de la situación que se está viviendo en Venezuela que fueron estudiados. Y para hablar de eso tenemos vía Skype desde Caracas al presidente de Mega Analysis, Rubén Chirino Madrid. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, y estoy a la disposición. Sin embargo, estoy oyendo que estás mencionando con un poco de problema en el retorno. Sin embargo, te copié que hablas del 78% que se niega a aceptar que Maduro siga gobernando. Incluso ese es, digamos que es una pregunta hecha a la gente sobre la opinión de si sigue gobernando o no. También se hizo una que si considera que Maduro debe irse ya. O sea, la inmediatez contra la tranquilidad de la gente que pudiera hacer en la primera. Y la gente en la primera que dice que no se niega a aceptar lo de que siga gobernando, dice que la gente, bueno, porque la gente no lo ve como presidente. De allí que el vicepresidente Isturiz pide respeto en internet hacia él. ¿Por qué? Porque el hambre y de las dificultades que tiene el país y que ya él no tiene un músculo político para convencer, y entonces la gente está muy brava, muy desesperada, y con ese 78% está negándose a aceptarlo como presidente de la República, Patricia. Sí, hoy estaba oyendo una entrevista de un dirigente del PSV, Eustoquio Contreras, a quien, por cierto, conocí cuando el PSV no existía. Siempre ha tenido sus ideas de izquierda, ¿no? Él dice que sigue siendo, estando con la revolución, pero dijo una cosa que es sumamente importante, y yo no sé si ustedes lo estimaron en esta encuesta, y es que si no hubiera llegado el hambre a Venezuela, la revolución no tendría problemas. Es decir, él lo que quiso dar a entender es que, incluso lo dijo, que si se llenaran los anaqueles de comida, Nicolás Maduro volvería a tener popularidad en Venezuela. ¿Qué tan cierto es eso y si ustedes lo estimaron en esta encuesta? Qué interesante esa pregunta. Mira, nosotros voy a utilizar un término que en el argot popular venezolano se usa para expresar el trajín de los pies caminando, que es pateando los barrios de Venezuela durante 37 años. Le conocemos, mira, la forma, más exacta que puede tener el perfil, más exacto que puedan tener los barrios de Venezuela, y siempre coincidíamos en nuestras encuestas, siempre, oígase bien, cuando el presidente Chávez estaba como candidato, luego como presidente, y siempre nosotros seguíamos esas personas que en ese entonces estaban como en un estado de inercia, estaban como hipnotizados, y que precisamente en enero, los primeros 15 días de enero del año 2015, nosotros hicimos esta pregunta, Patricia, que lo dice todo. ¿Usted considera, decía la pregunta, que la recuerdo textualmente, porque de allí cambió todo en Venezuela en nuestras encuestas? ¿Usted considera que las ideas del presidente Chávez aún sirven para seguir convenciendo a la gente? ¿Y sabe qué registrábamos? Con eso, cualitativamente, estamos registrando el legado. Y el 70% nos dijo que ya no servían. Y los primeros 15 días de enero del 2015, casi a un año de las elecciones del 6D, nosotros en esa encuesta ya teníamos a los candidatos de la oposición, teníamos casi como 10, 11 candidatos de la oposición arriba ya del chavismo, desde todo el año. Tuvimos todo el año con las encuestas, y así vino hasta dar la avalancha en el acierto casi perfecto que tuvimos con los 112 diputados, que hablamos de 98, hablamos de la avalancha, hablamos de la irreversibilidad, uno de los grandes aciertos que tuvimos, y todo eso ocurrió. ¿Qué pasa? Que eso del hambre, eso es mentira. ¿Por qué? Porque y recuerdo esto, Patricia, agregando a eso que te decía la persona, mira, había
había un eslogan que no lo recuerdo textualmente, pero que tenía que ver con el resteo, pero decía, con hambre y con lo que sea, con Chávez me resteo. Así algo es. así. Sí. Algo por allí anda, palabras menos, palabras más. Sí. Pero resulta que cuando llegó el hambre ahora, cuando llegó el 15 de enero, ya la fatiga del 2015 ya comenzaba, y ahora más, el hambre cambió todo. Yo soy de los que creen, según los números, porque nosotros nos manejamos por los números, yo soy de los que creen, y lo decimos en Mega Análisis, que el 6D ganó el hambre. El hambre le ganó el chavismo. Por eso esa preocupación que tiene, pero es mentira que regresa, porque ya, mira, así como es difícil la reconciliación, el odio hacia Maduro es grande en los barrios. Que se meta a un barrio, que camine, que vaya a un barrio a ver cómo está. Solamente, mira, y yo le dije en cantidad de veces, amigos del PSV, de la alta dirigencia, algunos, uno que otro, le dije, mira, esto está pasando, y él confía en eso, porque él ha venido siguiendo los números nuestros, pero había no un tosudez, había un ¿cómo se llama? Algo ya estructurado para que eso fuese así. Pues no, vamos para adelante y con todo. Yo creo que si Maduro les hace caso a todas las encuestadoras en Venezuela, el 6D, gracias a Dios que no le hizo caso, a todas las encuestadoras, la gran mayoría, que decía que iba a ganar la oposición muy fácil. Sí. Que el hambre sí tuvo que ver y tiene que ver, pero no el retorno, porque el odio, los niños que están padeciendo comida, que hay otros falleciendo, la escasez, todo este malestar, esto tiene un costo político increíble y terrible, por eso muchos, y disculpa que me salga de la pregunta. No, adelante. Muchos en el PSV, lo que pasa es que uno tiene en la radiografía de todo esto, muchos Exacto. en el PSV piden que Maduro renuncie para que le deje algo. Es como, pero que ya el legado si el legado no está vivo, si el legado no existe, ya no queda nada. Es como cuando el café, hablándole en criollo aquí en Venezuela, el ripio del café está ya poniéndose duro. Y esa es la preocupación que tiene el PSV, algunos dirigentes, o la mitad, o la gran mayoría del PSV, que le están pidiendo la renuncia a Maduro. ¿Por qué? Otra cosa que nosotros podemos sentenciar con la experiencia y con los aciertos que tenemos. En este momento, y lo puedo decir con confianza y con toda la seguridad, ningún evento político lo ganaría el chavismo mientras Maduro esté en el poder. Eso hay que sentenciarlo, eso lo tenemos nosotros bien medido, o sea, bien calculado. Rubén, ¿el problema es Maduro, específicamente? El problema ya son, bueno, mira, el problema, aparte del hambre y del escasez, el problema del gobierno es Maduro. Pero, ¿qué pasa? Que si se están pensando en unas elecciones presidenciales posteriores a Maduro o cualquier cosa, la fuerza es opositora, es de la oposición. No les queda músculo electoral para enfrentar. ¿Me estás entendiendo? Puede que él esté pensando que sí le deja, o que él tiene, no, ya él no tiene nada. Cada vez que le levantó la mano a los diputados, y nosotros lo decíamos en nuestros artículos, en nuestros tweets de Twitter, decíamos, está haciéndole un favor a la oposición levantándole la mano a los diputados, y lo hizo. Eso también lo reflejaron en las encuestas. Basta, las encuestas no solamente hay que leerlas, hay que interpretarlas y guiarse por ellas para poder llegar a caminos seguros. Pero si usted está tosudo y no quiere entenderlo así, y no quiere manejar los números, y no quiere manejar encuestas, sino ideología, y recuerdo textualmente lo que decían mis abuelos. Mis abuelos decían, si con hambre las letras no entran, una ideología con hambre no puede entrar en un pueblo. Que se olviden, y ya nosotros lo sabíamos desde el 15 de enero del 2015, y ya las ideas del expresidente Chávez no servían para convencer a la gente. Sobre eso quiero hacerte una pregunta, Rubén. Estamos hablando de enero del 2015, cuando ya ustedes habían determinado que las ideas de Chávez ya no estaban mandando en la psiquis del venezolano, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué insisten los líderes del PSV, por qué insiste Maduro en que todo lo encabece Chávez? ¿Por qué no dejar morir al personaje? ¿Por qué y las imágenes? ¿Por qué el mencionarlo permanentemente? ¿Por qué siempre llevan a Chávez por delante en cada una de las misiones que ellos tienen? Porque hay encuestadoras allegadas al gobierno que se encargan de inflarle y de decirle todo está bien. Mira, ese 60% que maneja Delcy, que dijo en la OEA, son producto de encuestadoras que están muy cerca a él, o una encuestadora que está muy cerca de él, que todo lo convierte en 80%, que al
contrario de toda la gran mayoría de las encuestadoras en Venezuela, que sí se acertaron lo que está pasando y lo que pasó en Venezuela. De manera que entonces, si se dejan guiar por un camino de errores, si la orientación del barco está equivocada, usted se va a estrellar con el iceberg, va a estrellarse con la montaña, con lo que sea. Entonces, si usted no tiene una guía, una orientación, el presidente Chávez se orientaba por las encuestas, no las mencionaba para no darle credibilidad o crédito, pero sí se guiaba por ellas y las manejaba y sabía dónde espantaban y pasaba rezando. Este no, este se fue con el azimut para donde le dijeron, y ahí le dijeron, mira, ahí vas a conseguir un país hermoso, todo es chévere, todo es bien, y ese fue el gran daño. No fue por la terquedad, se asume después que le indican qué hacer, y los estrategas que llegaron de España, de otros lados, que mira, que si se hubieran enterado o contrariado lo que decían todos, o hubieran aceptado, perdón, lo que decían todas las encuestadoras, no hacen lo que hicieron, no colocan el nombre de Chávez en los barrios, porque no sabían, porque nadie hizo esa pregunta. Una de las cosas, y lo vas a observar en las preguntas que están en esta última encuesta, es que las preguntas son diferentes a las cotidianas, a las normales, sino que vamos más allá de eso. De eso vamos a hablar al regreso. Rubén, vamos a ir a un corte, porque también quiero que me hables nosotros tenemos aquí todas las preguntas que se hicieron en las encuestas y el resultado, de cómo queda la oposición con todo esto, ¿no? Porque está claro que el hambre es lo que ha logrado bajar los números de Nicolás Maduro, pero si es el hambre, entonces ¿por qué no ha habido peso del lado de la oposición? Vamos a hablar un poco de eso también y de lo que podría venir en caso de que finalmente salga Maduro del gobierno, ¿no? Correcto, y aparte de darte, grosso modo, las cifras que están enfocando lo que ocurrió. Pues, así es. Al regreso continuamos con el presidente de Mega Análisis, Rubén Chirino Madrid. Ya volvemos. ¿Quieres conocer la ciudad de Panamá y aún no sabes cómo movilizarte? Benepana World Rental Cars es la mejor opción. Planes corporativos, la mayor variedad de vehículos Kia, Ford, Ranger, carros de lujo, lo que tú quieras. Además, te ofrecen el mejor precio del mercado y lo puedes pagar en bolívares o en dólares. Puedes retirar el vehículo en la oficina o te lo llevamos a donde te encuentres. Contáctanos al 397-3736 o al 507-630-97125 o por nuestras redes sociales que son en Instagram @BenepanaWorldRentalCars, en Facebook Benepana World Rental Cars y en Twitter @Benepana World Rental. Benepana World, tu solución para movilizarte en Panamá. Agárrate con Patricia Poleo.